Doctora, buenas tardes. ¿Se observa mi pantalla? Sí, sí, se ve la pantalla, te escuchamos también bien. Ya, doctora. Entonces, voy a comenzar. Ya. Voy a comenzar. Doctora, compañeros todos, muy buenas tardes. Voy a exponer acerca de lo que es el tema de anafilaxia. Por favor, les voy a recomendar que puedan estar atentos porque al final de mis diapositivas puse algunas preguntas para que podamos resolverlo. Ok. Bien, comenzando con lo que es anafilaxia, en sí va a ser una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Primero se va a dar como una reacción aguda, que posteriormente se puede agravar esta, ¿no? Se va a también caracterizar por ser una reacción sistémica, ¿no? Ya que va a afectar a uno o a más de dos órganos o sistemas, ¿no? La anafilaxia en sí va a tener una prevalencia de 0.05 al 2%. Va a haber una liberación súbita de mediadores, ¿no? Que van a actuar como son los mastocitos y los basófilos, que posteriormente vamos a ver ambos en lo que es su fisiopatología de este. La anafilaxia va a ser potencialmente mortal, ¿no? Bien, vamos a diferenciar en cuanto a lo que es un shock anafiláctico y lo que es una anafilaxia bifásica, ¿no? El shock anafiláctico en sí va a ser lo que es una reacción anafiláctica grave que puede presentar con pacientes con hipotensión, con confusión, con lo que es cianosis, una hipotonía o también con lo que es una pérdida de conciencia, ¿no? En cuanto a lo que es una anafilaxia bifásica, va a haber más que todo una recurrencia de los síntomas, ¿no? Tras ya haberse resuelto el episodio inicial anafiláctico, se va a dar una recurrencia. No va a haber exposición adicionales a un agente causal. Estaríamos hablando ya también en este caso de una anafilaxia recurrente, ¿no? En cuanto a la etiología que va a tener la anafilaxia, vamos a tener, ¿no? Las causas más comunes que en sí se van a presentar van a ser por los himenópteros, que se puede dar por abejas, avispas y hormigas, también como son los alimentos, que puede ser ya sea leche, el huevo, el pescado, las legumbres y algunos frutos secos, ¿no? Otra causa muy importante sería lo que son los medicamentos, ¿no? Que puede darse ya sea por beta-lactámicos, por AINES, que van a ser más frecuentes, ¿no? También puede implicar lo que es la amoxicilina, que se puede dar probablemente por su elevado consumo. Como podemos observar en este cuadro, vamos a ver las causas de anafilaxia, como ya mencionaba, mayormente se va a dar, ¿no? Con mayor porcentaje en lo que son medicamentos y por medicamentos y por medios diagnósticos. Otra causa que son alimentos,
las picaduras de insectos o los himenópteros, que estas tres primeras van a ser las principales causas o las causas más frecuentes por la cual se presenta lo que es una anafilaxia. Otras causas puede ser ya sea el factor físico, también se incluye, ¿no? Lo que es, hay personas que tienen lo que se podría decir una alergia a lo que es el látex. Y por último vamos a tener una causa idiopática, ¿no? Estaríamos hablando de un origen más que todo desconocido. En cuanto a la edad, la clínica suele ser muy frecuente en lo que es o en lo que son preescolares. Y aproximadamente se hablaría de un 3% de personas que pueden ser adultas que presenten anafilaxia o un 1% que pueden ser niños, ¿no? La posibilidad de indicar una inmunoterapia específica se va a deber, ¿no? Para una prevención de ya sea de futuros episodios. Como podemos observar en este cuadro, vamos a ver, ¿no? Mayormente se van a presentar en una edad preescolar, en escolares, y también estaríamos acá refiriéndonos a lo que son adolescentes. Bien, dentro de la fisiopatología va a haber primero lo que es una sensibilización previa, ¿no? Ya sea en lo cual van a actuar lo que son inmunoglobulina E dependiente o no dependiente, ¿no? A esto se va a dar una reacción, como ya anteriormente mencionaba, de lo que son los mastocitos y los basófilos, ¿no? Ya pueden ser inmunológicos, no inmunológicos o también de una causa más que todo idiopática, ¿no? En lo cual se va a activar lo que son se van a activar lo que son estos mediadores, ¿no? Inflamatorios. Aquí vamos a poder ver un video en lo cual nos va a hablar un poco más, ¿no? Acerca de la fisiopatología. Ay. Hola, soy Alejandra Fadrique Fuentes y en esta píldora vamos a hablar sobre la fisiopatología del shock anafiláctico. Vamos a desglosarlo por etapas. Inicialmente se produce la presentación del antígeno. Aquí es donde diferenciamos fundamentalmente entre la reacción inmunomediada y la no inmunomediada. La reacción no inmunomediada es aquella que se produce cuando el alérgeno, sea el que sea, es capaz de producirnos una degranulación o una activación, que explicaremos después, de basófilos y mastocitos de manera directa. Él mismo, sin ninguna otra sustancia ni elemento que participe entre medias. En la reacción anafiláctica más típica, la inmunomediada, sin embargo, sí participan las inmunoglobulinas, fundamentalmente la inmunoglobulina E, aunque también la inmunoglobulina G, que necesita de la participación del complemento, de los elementos C3A y C5A del complemento, para activar a los mastocitos y basófilos. El siguiente paso es la sensibilización. Mucho ojo, porque la sensibilización se produce solo en la reacción inmunomediada. En la no inmunomediada no tiene que sensibilizarse nada. El alérgeno activado directamente. Pero en la reacción inmunomediada no. En la reacción inmunomediada el alérgeno, cuando entra en contacto con estas inmunoglobulinas y en el caso de la inmunoglobulina G con la ayuda del complemento, se forma ese complejo alérgeno-anticuerpo, que es capaz de unirse a la membrana de mastocitos y en este caso en el vídeo de basófilos y cubrirla. Una vez que la cubre, el antígeno desaparece, pero la membrana del basófilo queda llena de anticuerpos que ya van a reconocer en siguientes exposiciones a ese antígeno con el que entramos en contacto. Repetimos, esto solo ocurre en la reacción inmunomediada, la sensibilización. Ya tenemos el basófilo sensibilizado y pasaríamos ahora a la degranulación. La degranulación se produce en las dos, en la reacción inmunomediada y en la reacción no inmunomediada. En la reacción no inmunomediada, el alérgeno entra en contacto con basófilos y mastocitos y los degranula de manera directa. En la reacción inmunomediada hace falta la sensibilización previa de la que hablábamos, un contacto inicial. Se pegan los anticuerpos y esos anticuerpos que quedan pegados, si vuelven a entrar en contacto con un antígeno, se unen a él. La unión del antígeno al anticuerpo que cubre la membrana de basófilos y mastocitos es lo que produce esa degranulación de elementos preformados, que son las citoquinas, los leucotrienos y las prostaglandinas o la histamina.
Muy bien. ¿Qué hacen estas sustancias preformadas? Hacen un efecto llamada, hacen que otras células vengan, la quimiotaxis. Vienen neutrófilos y plaquetas y también los eosinófilos. ¿A qué? A seguir formando un poco de jaleo en esa reacción anafiláctica que tenemos, porque son ellos los que producen los mediadores secundarios. Tanto los eosinófilos como plaquetas y neutrófilos y otras células que participan de la reacción liberan mediadores secundarios que siguen creando, amplificando esa reacción anafiláctica. Al final tendríamos este esquema. El vasófilo activado libera los mediadores preformados, esos mediadores preformados hacen una quimiotaxis y las sustancias que llegan liberan otros mediadores y seguimos en la reacción anafiláctica. Muchas gracias. Bien, creo que con ese video hemos podido entender, ¿no?, un poco más acerca de lo que es la fisiopatología de la anafilaxia, en lo cual nos presentaba que se iba a dar ya sea primero, por lo que es la presentación de antígeno, segundo, por lo que es la sensibilización, en lo cual se iba a dar, ¿no?, una reacción más inmunomediada, tercero, por lo que es la degranulación, cuarto, por lo que es un efecto de llamada, en lo cual iban a participar ya. Hablaríamos de los neutrófilos, plaquetas y eosinófilos, para así llamar a lo que son los mediadores secundarios, ¿no?, como mencionaba en el video. Ya. Ya. También vamos a tener lo que son los factores de riesgo de aparición de reacciones graves, ¿no? Dentro de estos factores de riesgo van a ser principalmente la edad, si es que hay una enfermedad de base, si es que se puede presentar por una vía parenteral y en algunos casos se va a dar por factores genéticos, ¿no? También vamos a tener los cofactores, en lo cual aumentan lo que es la reactividad a un alérgeno, que puede darse por ejercicio físico, por fármacos, por alcohol, por estrés y en algunos casos por periodo menstruales, ¿no? Más que todo en las mujeres. Okay, ya. Siguiendo con la clínica, vamos a tener, ¿no?, que se puede presentar ya sea en la piel, vamos a ver que se puede dar por una urticaria o que puede presentar urticaria o angioedema en un 85-90%, una rubicundez de un 45 a 55%, el prurito sin rash de 2 a un 5%, ¿no? En cuanto a la clínica del sistema respiratorio, los pacientes con anafilaxia pueden presentar ya sea una disnea, edema de glotis de un 50 a un 60%, rinitis de un 15 a un 20% de los pacientes y posteriormente, ¿no?, pueden presentar ya sea como una rinorrea, broncoespasmos, estridor laríngeo y sibilancias, ¿no? En cuanto al sistema cardíaco, vamos a ver que los pacientes mayormente presentan lo que es un síncope y una hipotensión arterial. Pueden venir con lo que es un dolor precordial, otros pacientes con taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, con mala perfusión periférica e hipotensión, ¿no? En cuanto al sistema gastrointestinal, vamos a ver que de un 25 a un 30%, los pacientes presentan lo que son náuseas, vómitos, diarreas, cólicos. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver, ¿no? Mayormente presentan cefalea de un 5 a un 8% y convulsiones de 1 a un 2%. En cuanto a los lactantes, va a ser típico la presencia de intensa irritabilidad, ¿no? Bien.
En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente va a ser clínico, ¿no? Cómo va a venir en sí el paciente a lo que es emergencia en esta ocasión. Rápidamente, tras la exposición en sí del alérgeno, puede ver lo que son afectaciones de la mucosa, compromisos respiratorios, disminución de lo que es la presión arterial sistólica o síntomas asociados con lo que es una hipoperfusión, puede presentar, ¿no?, síntomas gastrointestinales persistentes, como ya mencionaba, vómitos y todo eso. Compromisos respiratorios, que era principalmente lo que es una disnea, ¿no? Dos o más de los siguientes signos que ocurren tras la exposición de un alérgeno van a afectar, ¿no? Se va a dar a una afectación ya sea de la mucosa, compromisos respiratorios y demás compromisos sistémicos, ¿no? Bien. Aquí podemos observar un cuadro de criterio clínico para el diagnóstico en sí de la anafilaxia, en lo cual son 3 criterios y basta que cumpla solo uno de ellos, podemos diagnosticarle en sí que el paciente presenta una anafilaxia. Uno de los criterios va a ser el inicio agudo, que puede ser de minutos a horas, de un síndrome que afecta ya sea la piel o mucosas, como ya mencionaba en la clínica de la piel, que podría presentar urticaria generalizada, lo que es un prurito, eritema, rubor o sofoco, edema de labios, ula o lengua, ¿no? Junto al menos con uno de los siguientes, ya sea con un compromiso respiratorio, que puede presentar el paciente disnea, sibilancia, estribor, disminución del flujo respiratorio, hipoxemia, o ya sea acompañado de un descenso de la presión arterial, ¿no? O síntomas asociados con una disfunción orgánica, como puede ser una hipotonía, un síncope, una incontinencia, ¿no? Otro criterio, hablaríamos de la aparición rápida, que se puede dar de minutos hacia algunas horas, de 2 a más de los siguientes síntomas tras la exposición del alérgeno, ¿no? Que puede presentar el paciente afectación de lo que es la piel o mucosas, puede haber un compromiso respiratorio, un descenso de lo que es la presión arterial o síntomas asociados con lo que es una disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales persistentes y lo que es el dolor abdominal, cólico, vómitos. Y el tercer criterio sería el descenso de lo que es la presión arterial, ¿no? En minutos o en algunas horas tras la exposición del alérgeno, en lo cual puede estar presente en pacientes como lactantes y niños, que pueden presentar presión arterial baja o descenso superior del 30% de la presión arterial sistólica, ¿no? En adultos, una presión arterial sistólica inferior al 90 milímetros de mercurio o un descenso superior a los 30% respecto a la basal, ¿no? ¿Cuándo no vamos a utilizar las pruebas de laboratorio? No vamos a utilizar si son disponibles durante un episodio agudo. Y si hay una modificación de la actitud durante ello, no vamos a también utilizar lo que son pruebas diagnósticas. Si dudamos del diagnóstico, ahí sí vamos a poder, ¿no?, utilizar ya sea pruebas de laboratorio. Y si hablamos de una anafilaxia repetición, también será necesario lo que es la utilización de pruebas de laboratorio, ¿no? Dentro de ellos vamos a ver lo que es la triptasa sérica, listamina sérica y la metilhistamina en lo que es orina, ¿no?
en lo cual nos va a ayudar con el diagnóstico de lo que es una anafilaxia. En cuanto al diagnóstico diferencial de la anafilaxia, vamos a tener la urticaria o angioedema, que podemos, ¿no?, diferenciarlo de lo que es una urticaria más que todo idiopática, un angioedema por inhibidores ya sea de enzima convertidora de angiotensina, otras causas que puede ser ya sea por un shock séptico o un shock cardiogénico o hemorrágico, enfermedades que simulan ya sea el edema de la vía respiratoria alta, ya sea por unas reacciones distónicas por metoclopramida, una prochlorperacina o un antihistamínico, ¿no? O por un reflujo esofágico agudo. También hablaríamos de un estrés respiratorio agudo que lo vamos a diferenciar por ya sea por que presente asma, embolia pulmonar, crisis de pánico, por un globo histérico, por laringoespasmos, por disfunciones de cuerdas vocales, la aspiración de cuerpos extraños en lo que son niños, ¿no? También por lo que son síndromes que cursan ya sea con eritema o Flushing, como son carcinoides, posmenopáusicos, ya sea síndromes inducidos por el alcohol, carcinomas medulares de tiroides, síndromes de hombre rojo, o una miscelánea que puede ser por reacciones vasovagales, escombroidosis, síndrome del restaurante chino, reacciones por sulfitos, enfermedades ya sea del suero o feocromocitomas o síndromes de hiperpermeabilidad capilar generalizado o enterocolitis inducida ya sea por proteínas, ¿no? Otros síntomas neurológicos que pueden ser esto como la epilepsia y algunos accidentes cerebrovasculares. Bien, vamos a tener el tratamiento. Primeramente, se va a dar por el ABC, en lo cual vamos a ver, ¿no?, asegurar lo que es la vía aérea, si es necesario entubar al paciente o hacer una cricotomía, en lo posible por un cirujano, colocar lo que es el oxígeno con máscara con reservorio. Será necesario también posicionar al paciente en decúbito supino en una posición de Trendelenburg, ¿no?, como podemos observar en imagen, y colocar una a 2 accesos venosos. El siguiente paso que se va a dar, se va a realizar lo que es, colocar lo que es la adrenalina, que va a ser de elección, ¿no? Cuanto más temprano en el desarrollo del cuadro se inicie, va a tener mejor pronóstico. Este debe ser administrada sin demora en el inicio de la aparición de los síntomas, ¿no? Cabe resaltar, para la aplicación de esta adrenalina se va a dar por una dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Máximo entre lo que son 0.3 a 0.5 miligramos, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver, un paciente que pesa aproximadamente 25 kilogramos, estaríamos aplicándole lo que son 0.25 mililitros de lo que es adrenalina, ¿no? Ya. Miligramos. Sí, miligramos. Ya. La vía de colocación de la adrenalina se han observado ya sea mejores resultados por una vía intramuscular, ¿no? Principalmente que se va a administrar por la cara lateral de lo que es el muslo, en lo cual este ha tenido mayor pico plasmático y es más temprano respecto a una dosis cutánea, ¿no? Se puede repetir la dosis cada
cada 5 minutos, y en caso de ser necesario, varias dosis, es recomendable comenzar con una infusión continua, ¿no? Que se puede dar en lo posible, ya sea por una vía central y con un monitoreo más invasivo. Acá tenemos en sí un proceso que se va a dar, ¿no? Cómo se va a actuar para poder acudir en sí a un paciente que venga con una anafilaxia, ¿no? Primero, acá vamos a ver la adrenalina que se va a dar intramuscular, como ya mencionaba, en la cara lateral del muslo, que se puede dar por 0.01 miligramos por kilogramo de peso, con un máximo, como ya mencionaba, de 0.3 a 0.5 miligramos. Y si es necesario, repetir cada 5 a 15 minutos, ¿no? Si no hay mejoría. Posteriormente a eso se da lo que es una oxigenoterapia, si es que no mejora, ¿no? Si es que ya el paciente está presentando lo que es una hipotensión, una hipoxemia, ya sea una mala perfusión periférica, alteración de la conciencia o una obstrucción respiratoria, ¿no? También va a ser necesario evaluar lo que es el ABC, ¿no? Lo que es el oxígeno, si es necesario colocar se le coloca lo que es un suero salino fisiológico al 0.9%, se le puede colocar 20 mililitros por kilogramo y pasar en 10 minutos, ¿no? Lo que es también el salbutamol nebulizado a 0.15 miligramos por kilogramo o inhalado con cámara, ¿no? De 4 a 8 puff. También lo que es una hidrocortisona intravenoso de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, máximo hasta 500 miligramos, o metilprednisolona, ¿no? Intravenoso de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Como máximo vamos a tener a un 60 miligramos, y una dexclorfeniramina intravenoso, ¿no? Si es que el paciente, ya habiéndole introducir lo que es adrenalina y viendo lo que es el ABC, no mejora, se le pasa a lo que es la unidad de cuidados intensivos, en lo cual ya se le va a dar una perfusión ya sea continua de adrenalina, intravenoso de 0.1 a 1 miligramos por kilogramo por minuto. Se va a dar una reposición ya de líquido. Kilogramos es Ashley, ¿ya? Por lo menos hay que leer bien. Ay, sí, doctora, disculpe. Una reposición de líquidos y tratamiento ya sea con beta bloqueantes, ¿no? Como lo que es el glucagón de 20 a 30 microgramos por kilogramo de peso. Aquí vamos a tener ya más que todo un algoritmo para la actuación de la anafilaxia, ¿no? En un medio sanitario. Primero, esto que va a hacer, ¿no? Ponerle al paciente en lo que es en una posición de Trendelenburg, en lo cual va a ser de cúbito supino, ¿no? En lo cual también va a ser necesario valorar lo que es la permeabilidad de la vía aérea, la respiración y el estado cardiocirculatorio, ¿no? Con lo que es el ABC. Segundo, se va a aplicar lo que es la adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo, en lo cual se va a administrar de 0.01 miligramos por kilogramo de peso hasta 0.3 a 0.5 miligramos en niños, y en adultos hasta 0.5 miligramos, ¿no? Siguiente, se va a estabilizar lo que es la vía aérea, en lo cual se le va a dar, ¿no?, una administración ya sea del oxígeno al 100% de alto flujo, asegurar ya sea los accesos venosos de un grueso calibre, una reposición
de fluidos, se va a dar lo que es una monitorización continua, en lo cual vamos a monitorizar lo que son sus funciones vitales, ¿no? Ya sea la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, y lo que es si presenta una diuresis. Se va a valorar si se va a realizar en sí al paciente una intubación o una traqueotomía o cricotirotomía y ventilación mecánica, ¿no? Si ya va a presentar ya sea estribores severos o un paro respiratorio, en el cual también vamos a iniciar lo que es más que todo un soporte vital. Por otro lado, vamos a ver también una terapia adyuvante, en lo cual ya podemos aplicar al paciente ya sea un salbutamol inhalado o nebulizado, si es que el paciente presenta lo que son broncoespasmos, o declofeniramina o hidrocortisona intravenoso, ¿no? Como también metilprednisolona intravenoso. Si es que también si presentas lo que son síntomas refractarios, va a haber se va a repetir lo que es la dosis de adrenalina intravenoso cada 5 a 15 minutos. Se va a iniciar lo que es una perfusión de adrenalina intravenosa. El glucagón si está en sí recibiendo lo que son beta bloqueadores. La atropina, si en caso de que el paciente presente ya sea bradicardias prolongadas, vasopresores como lo que es como es la dopamina y la noradrenalina, si hay lo que es una hipotensión refractaria, ¿no? Y el valor derivado a unidad de cuidados intensivos. Si hay mejoría en el paciente, ya se va a estar en sí en una observación de 6 a 8 horas, se va a considerar ya prescripción de autoinyector de adrenalina, corticoides y histamina, y antihistamínicos en 3 días, y evitar lo que es el alérgeno, ¿no? Y posteriormente derivarlo al alergólogo. Aquí vamos a observar otro algoritmo en medio más extrasanitario, ¿no? Primeramente, si se presenta una reacción anafiláctica, coloca lo que es un autoinyectable de adrenalina intramuscular de 0.15 a 0.3 miligramos, ¿no? Según el peso que presente el paciente, y posteriormente a ello solicitar ya sea ayuda de un número telefónico de alguna urgencia, eliminar ya sea la exposición del causante del alérgeno, ya sea, como mencionaba anteriormente, los medicamentos, alimentos o picaduras. Adoptar al paciente una posición de Trendelenburg, y si no hay mejoría, se va a repetir la dosis de adrenalina también a los 5 y a los 5 a 15 minutos. Ya. Bien, al ingreso vamos a ver, ¿no? Principalmente los antecedentes de la reacción anafiláctica recurrente que puede estar causando, si es así. La dificultad del acceso del servicio de urgencias, si hay una anafilaxia grave de comienzo lento o una causa idiopática. Vamos a ver si hay reacciones en el individuo como ya sea asma grave previa o si presenta manifestaciones de broncoespasmos graves previos, ¿no? Si presenta reacciones en las que el contacto con el alérgeno puede seguir, también cuando no se puede garantizar el control del deterioro clínico, ¿no? También será necesario ver si el paciente nos refiere con una hipoxemia. Al alta, ya
se le va a informar más al paciente se le va a informar más sobre el conocedor de lo que es la anafilaxia, aconsejar y acudir ya sea de nuevo a urgencias si es que reinicia lo que son sus síntomas, dar normas de evitación de lo que es el agente desencadenante del alérgeno o sospechoso por escrito. Se le va a dar un plan ya de acción individual por escrito y será necesario llevar siempre la identificación de riesgo de anafilaxia, ¿no? y el desencadenante posible. Al alta también se le va a dar lo que son los corticoides y lo que son antihistamínicos. En conclusión, la anafilaxia va a ser en sí una reacción aguda, ¿no? Y sistémica que va a poner en peligro la vida. Cuanto más rápido provoca, más potencial o fatal puede ser, ¿no? El reconocimiento precoz va a ser necesario de lo que son los signos y síntomas y ante la sospecha de que está presentando la anafilaxia va a ser mejor lo que es la administración de adrenalina, ¿no? Y la adrenalina y el oxígeno son las dos drogas en sí más eficaces para lo que es el tratamiento de la anafilaxia. Y doctora, eso sería en cuanto a mi exposición. Ya, muy bien. ¿Algo más o otros videos? No, ¿no? Doctora, tengo preguntas. Aló. Doctora, ¿me escucha? Aló, chicos. Aló. Doctora, le escuchamos a usted, ¿Me escuchan? pero no se escucha. Doctora. A ver, pregúntales a tus amigos. Pregúntales a ver, por favor. Ya. Pregúntales a alguien. Anda, hazme una pregunta. Vamos a hacer la discusión ahorita del tema que has hecho. Ya, bien al azar, a ver. La primera pregunta, ¿cuál es el fármaco de elección para la anafilaxia? La adrenalina. Muy bien, adrenalina. Escriban mejor, ¿ya? Ya, muy bien. En la siguiente pregunta, ¿quién puede mencionar las 3 causas más frecuentes de anafilaxia que lo he mencionado en cuanto a la etiopatología? Medicamentos, alimentos y picaduras. Muy bien. Está bien. La tercera pregunta, ¿cuál es la dosis por kilogramo de peso de adrenalina? Un 0,01. Un poquito. No, el pinche interno. Y es de 0.01 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? ¿Acá entra? La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los pasos a seguir en un paciente que presenta anafilaxia? Necesito el internet, no sé cómo. ¿Qué necesito el internet? Ah, sí, esto se me ha quedado por el jongo. Aló, ¿ya está? Faltan preguntas. Doris. ¿Cuáles son los pasos? Son varios pasos. Pasos a seguir
Pacientes que presentan anafilaxia. En sí va a ser Alonso, que tener... hable, pues. Ah, ¿Cuál? Nuevamente, a ver, por favor, repita, alguien que haga la lectura de esa secuencia que haga, pues, de lectura. Ya, Ashley. doctora, sí, la secuencia que se va a seguir en sí a los pacientes que presentan anafilaxia va a ser primero ponerle Ashley. ¿no? O en Trendelenburgo. Doctora, ¿me escucha? No, de mí no entra. Tengo aburrimiento. Doctorita, parece que usted está teniendo interferencia. Sí, está hablando mi compañera Ashley. No entra, es una desgracia. Doctorita, ¿nos escucha? Doctora, ¿nos escucha? Doctorita, ¿nos escucha? Sí, te estoy escuchando. Ya, ahora sí te escucho fuerte y claro, Noeli. Ya, doctora, como mencionaba, los pasos en sí a Sí, sí, seguir sí, de un ¿ustedes paciente a que mí? presenta anafilaxia. Doctora. A usted sí lo escuchamos, doctora, pero creo que no nos escucha y llega retraso su audio. Chicos, yo sí les escucho. ¿Ustedes? ¿Aló? Sí, doctora, sí le escuchamos. ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? Lucas. Doctorita, parece que usted nos escucha No entrecortado. no me hagan sufrir, niños. Yo estoy sufriendo. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Doctorita, sí le Ya. escuchamos, creo que Doctorita, Escúchenme, niños. parece Está que está bien. retrasado el Lo audio primero y que se tenemos escucha que medio hacer. entrecortado. No, está bien. Estamos bien. Sino que no me contestan por ustedes. Ujú. No, aló. Doctora, nosotros sí le escuchamos. Ya, está bien. Está bien, está bien. Miren, al tener nosotros una anafilaxia, la anafilaxia como tal es el choque anafiláctico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, todo shock anafiláctico tiene que es prioridad uno, pues, que significa colapso, ¿no? Colapso sistémico. Entonces es un colapso sistémico y obviamente ahí va a darse una secuencia en lo que es la fisiopatología, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede al tener en nuestro organismo un alergeno, ¿no? Va a ocasionar la respuesta inmunológica, ¿ya? Este alergeno. Entonces, ya hemos visto en la exposición que alergenos son los relacionados a un choque anafiláctico. A ver, ¿qué cosa mencionaron?
En fármacos, ¿cuál es el fármaco más frecuentemente relacionado con shock anafiláctico? Penicilina. Chicos, contesten por favor. ¿Cuál es el fármaco que está relacionado como causante, no tratamiento, causante de una anafilaxia? Penicilina. A ver, La amoxicilina, doctora. muy bien. A la actualidad están las penicilinas. Ya de las penicilinas, pues será amoxicilina, ampicilina, ¿no es cierto? Cualquiera de las penicilinas. Ahí viene, por su estructura química similar, vienen las cefalosporinas, ¿no? Cefalosporinas también tienen la probabilidad que si mi paciente es alérgico a las penicilinas, también a cefalosporinas. Bueno, ellos son los dos más frecuentes. En realidad, todos los fármacos pueden ocasionar una anafilaxia, pero en antibióticos las más comunes, penicilinas. Y en lo que es AINES, ¿cuál es el fármaco más relacionado con las alergias? Fármaco predominantemente relacionado a choque anafiláctico, algo que usamos todos los días. Bueno, al menos los adultos mayores. Aspirina. Aspirina. ¿Cuál tiene, jóvenes? Alonso, Dante. La aspirina, Ana. doctora. Aspirina, doctora. No, otro, aspirina puede ser también, otra mucho más frecuente. O sea, frecuente significa pues, que hay la probabilidad, ¿no? Alta. ¿Cuál? Penicilina, doctora. No te escuché, Arroms, repite. Penicilina, doctora. Ya hemos dicho por penicilinas. Estamos en AINES, analgésicos. De los analgésicos antiinflamatorios, ¿cuál es el más relacionado con alergias o anafilaxias? Diclofenaco, chicos. ¿Conocen, no? El diclofenaco. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Sí, pues diclofenaco, que lo usamos para todo, en cremas, Voltaren, en intramuscular, en el hospital, a diestra y siniestra, en tópicos, los que son consultorios ambulatorios, o el diclofenaco para gripes, para dolores lumbares, para dolores de, no sé, pues una monoartritis, una tendinitis, diclo, para todo es diclo. Entonces, parte de la anamnesis es preguntar al paciente si es alérgico o no. Y si es alérgico, ¿a qué cosa es alérgico? Entonces, si el paciente sabe, escríbenlo en la historia. Si no sabe, desconoce a qué es alérgico. Hay gente que dice, una vez me pusieron una cosita, ampollita amarillita, era así, así, y me hinché y no podía respirar y que no sé qué. ¿No? Entonces, y no se acuerda, entonces no nos ayuda mucho eso, pues. Bueno, igual ustedes tienen que escribir, ¿no? No recuerda que es alérgico el paciente. ¿Ya? Entonces, si tu paciente te dice que es alérgico al diclofenaco, pues tú no le puedes dar pues diclofenaco para un problema de dolor que él tenga, ¿no? Eso nos ha pasado con sus compañeros internos de su facultad, ¿no? El paciente les dice, soy alérgico al diclofenaco, y le pone su diclofenaco. Ha hecho encima el paciente era asmático, ha hecho su anafilaxia y su espasmo bronquial severo. ¿Ya? Entonces de eso no se trata, pues se trata de que si yo estoy preguntando es para evitar el uso de ese fármaco. Lo mismo, si me dices alérgica a la penicilina y por no saber los medicamentos le voy a dar la dicloxacilina, dicloxa creo que es una tetra, o sea, no, mejor dicho, una tetraciclina, no, pues tienen que saber bien los grupos de fármacos y evitar el uso. Entonces tendrán que buscar ustedes alternativas de tratamiento para ese paciente. No les sugiero hagan la prueba, no hagan la prueba. Para nada veremos, no, mejor lo evitas. He tenido yo varios pacientes que, no, señores alérgicos, sí, a todos los AINES, o sea, diclofenaco, no, sí, doctora, todo me hace mal. Bueno, más mosca, ¿no? ¿Y qué toma cuando tiene dolor usted, no? ¿Qué toma? ¿Sí? O se aguanta su dolor. Tomo paracetamol. Ah, bueno, qué pena, solo le puedo dar paracetamol. ¿Sí o no? Tienen que ser ustedes bien hábiles en la terapia del paciente. Ya a veces, no, no ocasiona alergia. Hay gente que tiene alergia a los corticoides, hidrocortisona, dexametasona.
y como que nosotros son dueños de la verdad decimos, no, no puede ser alérgico, porque eso usamos para la alergia. No, pues hay gente rara que es alérgica, entonces no puedes usar en él corticoides. Por más que nos ha resultado bien en otros pacientes, resulta que él, pues no, ¿no? Entonces no le vas a poner, no le tienes que poner, si no vas a exacerbar su cuadro. Y ha habido un montón de problemas por estar poniendo medicación que el paciente te está avisando y te dice en tu cara, doctor, yo le he dicho que soy alérgico y usted me ha puesto. Entonces ese problema es feo, chicos, porque las anafilaxias son aparatosas, bruscas y pues ponen a toda la familia en un estrés que da ganas de pegarlo pues al médico o a la enfermera que le ha puesto. Entonces no queremos eso, ¿no? Ay, ¿qué más? De los alimentos, ¿cuáles son los más alergénicos? Los mariscos, doctora. Muy bien, mariscos, otra. Maní. El maní, ¿no? Los gringos son alérgicos a los mariscos, al maní. Es más, algunos países como Inglaterra dicen, no, mariscos, ¿no? Pero que es la reina Isabel, todo Elizabeth, todo eso no consumen mariscos, porque son gente alérgica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué alimentos más? Huevo, ¿no es cierto? Puede ocasionar alergias. El huevo, el pescado, ¿ya? Los preservantes, conservantes en los niños, por ejemplo, en mi sobrina, ¿no? Nos fuimos a una fiestita y de cumpleañitos y le dan esas gelatinitas que vienen, parecen tipo campanitas, creo, chiquititas. Y la pobre a los 30 minutos empieza a frotarse toda su cara. Como es niñita, nadie le da bola, pues. Tampoco no avisa bien, ¿no? Todo. La mamá tampoco se da cuenta. Ya cuando se van de la fiestita cerca a la hora, ve que la cara estaba hinchada, párpados hinchados, edematizados. ¿Cuál es el diagnóstico en ese caso? ¿Anafilaxia o angioedema? ¿Mm? Jóvenes, reaccionen, por favor. No han escuchado la charla. Es lo malo de los virtuales, ¿no? Está hablando, hablando, hablando. ¿Ustedes dónde estarán? ¿Cuál es el diagnóstico, Dante? Jacqueline, Narayana. ¿Cuál es? No se queden callados. O no saben su diagnóstico. La expositora, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Anafilaxia, doctora. Es un angioedema. ¿Ya? Entonces ya hemos visto cuáles son las causas de las alergias, ¿no? Fármacos, alimentos, incluso algunos insectos, ¿no? Como las abejas. Me acuerdo que venían en bloque a la emergencia en el regional. Ah, sí, la emergencia, emergencia. ¿Qué ha pasado? Nos ha picado las abejas, un litro lleno de picados, toda la cara, empezando a edematizarse sus rostros de los que habían ido a trabajar con las abejas, desesperados, de canto, adrenalina, todos. ¿Ya? Entonces, primero identificar el alergeno, asegurar el diagnóstico de que es realmente una alergia. A ver un momentito, chicos. Ya jóvenes, entonces, hecha bien nuestra anamnesis, tengan cuidado, muy cuidado, al menos los varones que son los llorones, les ponen un inyectable, ¡ah! Se desmayan. Y no es una alergia, simplemente pues el miedo a las agujas, yo qué sé, ¿no? Bueno, también a las chicas les puede pasar, pero los varones son los más exagerados, pues. Encima hacen su show, ¿no? Porque van con su mamá, mamá, placa al piso.
Y la mamá nos quiere matar a todos nosotros. ¿Qué le han puesto? Lo han matado a mi hijo. Y resulta que pues, su hijito miedoso, ¿no? Y se cayó al piso. Entonces, ustedes están en la obligación de verificar la reacción alérgica. ¿Cómo voy a verificar mi reacción alérgica? A ver, ¿cómo voy a verificar realmente que está con clínica de alergia, Lilia? Lilia, ¿aló? ¿Está o no está Lilia? Lilia. Ya, Noeli, me pones falta ya la gente que no contesta. Araceli. Sí, doctora. Araceli, dime. Pues, doctora, veríamos lo que es tal vez lesiones abonosas, Muy bien, angiodema. eritema. Si yo le puse un medicamento, la primera zona donde va a ser la alergia es la zona donde le has colocado. Si es en el antebrazo, ahí va a empezar a ponerse eritematoso la piel. ¿Ya? Si ya pasaron minutos, el pecho. Entonces, al paciente alérgico tienes que verificar todo lo que es piel, rostro, tórax. ¿Ya? Tórax, abdomen y bueno, la zona donde le han colocado. ¿Qué más? ¿Qué más hay que ver? Muy bien, Araceli. Doctora, sigo mencionando. Sí, ya que tus compañeros están, no sé, tímidos o no les gusta, creo. Ya, doctora, pues las lesiones abonosas, tras ello, mm, también puede presentar urticaria, eh, y si avanza, tal Muy vez bien. angioedema, no angioedema. No, ya, dependiendo. Entonces, dependiendo de cómo es la forma de presentación. Ya, ¿qué otra cosa más? A ver, clínicamente, pues quiero que me digan la clínica de la alergia. ¿No sería, doctora Rubicundes Ya, prurito? lo del componente piel ya lo han dicho. Ya, está eritematoso, habrá abones. Congestión nasal o estornudos, doctora. Congestión nasal, no. Podría, un poco raro, ¿no? Dificultad respiratoria, ya puede ser otra cosa. Hipotensión, doctora. Hipotensión, muy bien. Funciones vitales. Entonces, en mis funciones vitales, tengo que yo ver si tengo un choque anafiláctico o anafilaxia, el paciente tiene presión baja, hipotensión, va a haber una vasodilatación brusca por la liberación de la histamina, ¿no? Se libera la histamina, esto de los mastocitos pues, se libera, ¿no? La histamina, y esta histamina se une a los receptores del endotelio y ocasiona vasodilatación. Por tanto, hipotensión. ¿Qué más va a haber? Disnea, Muy bien. sibilancias, Disnea, ¿por qué la disnea, la sibilancia y el estridor? ¿Qué sucede con los bronquios? ¿Sí? Se cierra. Colapsan, bueno. Se cierra, ¿no? Colapsan, doctora. Hacen un espasmo, una broncoconstricción. Por tanto, el paciente va a empezar a movilizarse, creyendo, no puede respirar, porque ha hecho espasmo bronquial, vasodilatación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que ver yo? Rinitis, rinorrea. Puede haber una taquicardia refleja, ¿no es cierto? ¿Ya? Una taquicardia o incluso una bradicardia, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Rinitis. A Doctora, nivel ¿puede haber gastrointestinal, fiebre? doctora, también. No, fiebre no, imposible, la fiebre no aparece. Estás hablando de un choque Sudoración, doctora. tampoco. Sudoración. Edema, chicos, edema. Es fácil. Entonces, si hay uno de sus compañeros que se puso el inyectable y bueno, dio su grito al cielo, ¡ah, mamá! Y se tiró al piso, de inmediato ustedes buscan, ¿no? Los signos clínicos en piel. ¿Está rojo? No, está pálido. No da. Le tomas la presión arterial. 110/60, normal. Frecuencia cardíaca 72, normal. Saturación, normal.
¿Qué ha pasado? ¿Eso es una anafilaxia? No, doctora. No, doctora. Pues les está engañando, chicos. Pero hay que ser moscas en el diagnóstico. No te puede engañar tu paciente. Porque si tú por obvio dices anafilaxia, pero ponle adrenalina, le vas a ocasionar una taquiarritmia. Ahí le vas a generar realmente un problema. Entonces, de inmediato se examina. Las funciones vitales se toman en 2 minutos, al toque. Ya, si tu paciente, bueno, todavía está hablando, te dirá, ¿sabe qué? Siento que no puedo respirar, mi garganta me está picando. Y ustedes le miran la cara y empieza a haber edema de párpados. ¿Sí? Edema. El labio un poquito más hinchado. ¿No? Bembón, ¿no? Vaya, ¿no? Labio hinchado. Eso es el angioedema. La anafilaxia se puede presentar como angioedema, ¿no? Que va a ser la característica del edema de zonas laxas del rostro, o sea, vale decir párpados, labios, ¿qué más? Y lo más peligroso, que la epiglotis también, todo lo que es la vía aérea, esa zona se edematiza, entonces no vamos a poder intubar si mi paciente hace paro. Entonces, sí o sí, yo tengo que resolver la anafilaxia. Y a darle el tratamiento de inmediato, el que es el gol estándar de la anafilaxia, y con eso, bien elegido el medicamento, detiene. ¿Cuál es el fármaco para el angioedema y la anafilaxia? Adrenalina, doctora. Muy bien. Adrenalina, no hay otra. Ustedes han verificado que sí es una anafilaxia, están viendo que el edema, o sea, se está produciendo en los labios, en el rostro, y mi paciente me dice, no, siento que no puedo respirar o que tengo mocos, o no sé, me siento rara, ¿ya? Y le has descubierto el pecho, está todo rojo. Ese paciente está desarrollando un angioedema. Entonces, el riesgo de que se obstruya mi vía aérea superior, si se obstruye, ya fueron, no van a poder abrir, van a tener que tener muchas destrezas, lo cual bien difícil, ¿no? Intubación, no van a poder ver nada porque todo está edematizado. ¿Cómo lo vas a intubar? Traqueostomía, no creo que sepan hacerlo. Para hacer traqueos, por lo menos hay que ser médico de UCI, médico, cirujano cabeza y cuello, hasta eso ya fue el paciente. Entonces, de inmediato su adrenalina tengo que administrar. Ya en adultos es fácil la dosis, en niños todavía hay que acordarse 0.01, porque bueno, ya no sé. Pero en el adulto es fácil. De mi ampolla de adrenalina, ¿no? Todas las ampollas vienen de 1 miligramo, ¿sí? Entonces, si yo estoy frente a un angioedema, mi paciente está desaturando y está hipotenso, tengo que empezar de frente con media ampolla de adrenalina, la mitad, 0,5 miligramos. ¿Dónde lo voy a administrar? ¿En qué zona? De acuerdo a la guía, los videos, ¿en dónde lo administro? ¿En qué parte del cuerpo se administra? Lucas, Evelyn, Doris, los mismos. En el muslo, doctora. En el muslo, o sea, En el muslo. en músculo tengo que administrar. ¿Ya? Y obviamente, pues el muslo es el que tiene mayor cantidad de fibras musculares, ¿no? Y el músculo es el que mejor irrigación tiene, ¿sí? Entonces, es el que más rápido va a llegar a la circulación general y por tanto me va a resolver. La acción de la adrenalina es al minuto. Lo pones al minuto, más bala que cualquiera. ¿Ya? Es súper rápido y desaparece su acción a los 5 minutos, 5 a 10 minutos ya está desapareciendo su acción. Entonces, la medicación tiene que estar bien indicada en el diagnóstico correcto o administración correcta. Ahora, ¿qué pasa si es un angioedema leve? ¿No? Recién su labio está un poquito hinchando, todavía tiene apenas picor en el cuello, no tiene mucho eritema. También utilizas adrenalina, pero bueno, la experiencia médica, porque la guía no nos dice, ¿no? Si está empezando, ¿qué haces? No. Entonces, simplemente te pone de manera a rajatabla, ¿no? Angioedema, adrenalina, ¿no? Pero en la práctica vemos que si recién está empezando, por ahí tú tienes que ser, pues, de verdad, tienes que ser trome diagnosticando. La única manera de diagnosticar rápido es evaluando al paciente, examinándolo, haciendo tu anamnesis. ¿Qué consumió? ¿Qué le han puesto? Diclofenac, ya es eso. Es eso. Ver cómo está el rostro, cómo está su piel, rápido, ¿ya? ¿Y qué le ponemos? Si recién está iniciando, podemos usar 0.2 miligramos, o sea, la cuarta parte de la pollita. Y bueno, nosotros acá en la emergencia lo ponemos vía subcutánea.
¿no? Es un poco más lenta porque la vascularización del tejido celular subcutáneo es pobre, pues. Entonces, más lenta es la respuesta. Todo para evitar que me haga taquicardias. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Si mi paciente tiene ya una anafilaxia, ¿no? Sistémica, o sea, es un shock, ¿no? Entonces, hipotensión, broncorrea, está casi a punto de hacer paro, ya tengo que irme pues incluso con más dosis de adrenalina. Y si la respuesta no es adecuada, infundir, o sea, preparar adrenalina, varias ampollas y ponerle en goteo continuo hasta que la anafilaxia resuelva. La guía dice, puedes infundir anafilaxia o también noradrenalina. Entonces, todo el caos que la histamina ha ocasionado esto por estímulo del alergeno, se va a resolver con la adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina en vasos periféricos? Vasoconstricción. ¿Qué hace a nivel pulmonar? Broncodilatación, ¿ves? Todo reviertes gracias a la adrenalina. Todo lo que se produce como respuesta fisiopatológica se resuelve con la adrenalina. Entonces ya como, bueno, la fisiopatología ¿cómo se estableció? La respuesta también será pues un poco más lenta, ¿no? Por eso es que hay que administrar la noradrenalina. ¿Podemos administrar coadyuvantes? Sí, podemos administrar algo que impida la mayor liberación de la histamina y también bloquee la unión a su receptor. ¿Quién va a ser? Los antihistamínicos, ¿no es cierto? Antihistamínicos, clorfenamina, fexofenadina, loratadina, cetiricina. Bueno, el medicamento que tenemos para administración endovenosa, clorfenamina. ¿Podemos usar corticoides como antiinflamatorios? Sí, podemos usar corticoides, pero esos son coadyuvantes, no son gol estándar. ¿Estamos? O sea, si por ahí alguien viene una anafilaxia, para dexametasona, pues está mal, pues mal, esa terapia es malaza, no va a salir el paciente. Su primera indicación es adrenalina, teniendo la certeza, seguridad, que es una anafilaxia o un angioedema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente viene y con eritema en el cuerpo, no? Porque ese caso también vemos, ¿no? Le dice, ¿sabe qué, doctora? Ay, me pica todo el cuerpo, mi cuello, mi cara, mi espalda, mire, y te hace ver, ¿no? Tiene abones y todo. Y usted pregunta, señor, ¿desde cuándo está? Esa es pregunta clave, ¿ah? ¿Y desde cuándo está? Hace 5 días. ¿Qué diagnóstico es ese, chicos? A ver, expositora, ¿qué diagnóstico es? Hablen, por favor, hablen, nos vamos a atrasar. Doctora, una alergia podría ser. Eso se llama urticaria. La urticaria es netamente de componente dérmico y no es brusco, se va a dar progresivamente. Entonces, estos pacientes en un inicio, se le pica su cuerpo, lo aguantan, lo toleran, pasa 2 días, me sigue picando, ¿no? Y ya cuando pasó 3 días, mejor voy al hospital, ¿no? O mejor voy a la clínica, no sé, pues. Entonces, no hay compromiso sistémico, ¿no? La presión arterial se mantiene, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio es adecuado. Entonces, netamente componente dérmico. Ese es ¿qué prioridad? ¿Qué prioridades, chicos? 1, 2, 3 o 4. Vamos, hablen. 4, dependiendo, ¿no? De 4 será, pues, si digamos es localizado, ¿no? No es muy grande. Pero 3 le pondré, pues, si tal vez está realmente todo su tórax, abdomen, piernas, está feito, ¿no? Bueno, 3 será, pues. Y ya dependiendo de cuánto es la intensidad de su urticaria, a veces los hacemos quedar, ¿no? Hay gente que viene, ay, doctora, me han puesto de todo, me han puesto pastillas, inyectarle 5 mallas. Entonces, ¿qué hacen? Ni modo, pues lo pasas a observación, no a shock trauma, porque eso no es una emergencia, pasó a ser una prioridad 3 porque no hay compromiso sistémico ni respiratorio, ¿no? Cardiovascular ni respiratorio. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estas urticarias? Es fácil. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? Antihistamínicos, doctora. Muy bien, antihistamínicos y corticoides. Ahí seguirán pues con su antihistamínico de última generación, la fexofenadina o Allegra, ¿no? Su marca, ¿sí? Y muy bien, los pacientes felices con ustedes. Ay, doctor, usted me ha salvado porque todos los demás no sabían qué darme. O me han dado de todo y nada. Y usted, gracias.
Entonces tienen que elegir bien su antihistamínico, ¿no? Y explicar en ese caso a los pacientes de que hay alergias que pueden durar 1 mes, 6 meses, 1 año, pero son de componente piel. ¿Y de qué va a depender sus exacerbaciones? O sea, que vuelva a presentar, de lo que coma, pues, o de lo que se automedique, ¿no? Ponte alérgico a los aines y feliz anda automedicando, no sé, pues, con su metamizol, antalgina. Yo soy alérgico a metamizol, pero he tomado antalgina, o sea, pues, señora, es lo mismo, pues, ¿qué le pasa, no? Sí, entonces mejor ustedes advierten bien, no se automedique. Si tiene molestia al médico, solo el médico le puede dar, y si no, agüita, nada más, ¿ya? Igual en su dieta. Tendrán que restringir todo lo que produzca alergia. Señor, usted no puede comer marisco, chancho, huevo, frituras, pescado. ¿Qué voy a comer? Quaker. No le queda otra. Bueno, o quiere seguir con sus ronchas, ¿no? Bueno, pues ni modo. De manera más bonita ustedes lo dirán, ¿no? Como médicos nuevos. Usted no puede consumir huevo, leche, y la leche y la mantequilla, ¿qué estamos diciendo? Derivados de grasa, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, ya pues. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sigues pues con el alergeno presente y no va a desaparecer su urticaria. Nada más, así de fácil es anafilaxia, chicos. Bien claro, ¿ya? Las reacciones alérgicas tienen 3 formas de presentación. El angioedema, ¿ya? Que es una prioridad 1, ¿ya? Todo se empieza a edematizar los labios, el párpado. Si es leve, igualito es prioridad 1. Tienes que cortarle ya esa alergia. ¿Sí? Ya si es una anafilaxia ya más sistémica, donde hay compromiso de la presión arterial, de la saturación, pues peor, esa es otra prioridad 1, ¿ya? Pero si es netamente piel, si el paciente está estable y su presentación ha sido más larvada, más lentita en los días, ya pues esa es prioridad 3 o 4 tal vez. Ya, entonces mucho depende desde qué hora, cómo empezó, cómo fue esto. Ahorita me he puesto inyectable. Comí ahorita maní, no sé, pues me puse unas gotitas a mi ojo y de un momento a otro mi párpado se dematizó. Entonces son anafilaxias, pues. ¿Ya? Preguntas, chicos, para que pasemos al siguiente tema. ¿Les quedó claro o no? Tendré que preguntar uno por uno. Qué pereza. A ver. Doctora, Doctor, Dime, dime. una pregunta. ¿Qué? Doctora, y en el caso de niños, ¿qué antihistamínico se podría dar? En el caso de Clorfenamina. niños que presenten así urticaria Clorfenamina. o alguna Miren, algo que reacción es muy alérgica. adecuado, riesgo, ¿Clorfenamina? ¿no? Clorfenamina está bien, ¿ya? Pero también asegúrense pues, de que realmente es una alergia, ¿no? Siempre y cuando sea urticaria, pues, pero si es anafilaxia, lo mismo, van a tener que aplicar tal vez adrenalina, pero ajustando a la dosis del niño, que es pues a su pesito del pequeño, tienen que hacer. Entonces, si no se acuerdan, fácil, la plagia del internet, pero sí tienen que acordarse el nombre, ¿no? El nombre del medicamento que les va a sacar del apuro. ¿Ya? Ya, Noeli, llama otra vez lista, ya solo estoy viendo 38, son unos relajados tus amigos. Doctora, una pregunta. Sí, Evelyn, te escucho. Ya he visto en algunos casos, bueno, de personas que les dan urticaria, ¿no? Que primero toman un antihistamínico oral, pero que no les calma con el antihistamínico oral. Y entonces progresa su urticaria, ¿no? Progresa hasta que tengan que asistir, ¿no? Por ejemplo, a un centro médico hasta que les den, ¿no? Un antihistamínico inyectable. Y ahí recién les va. Sí, es muy variable esa respuesta. No hay un gol estándar en ello. No hay nada de que si hay una alergia, clorfenamina endovenosa es la solución. No. Hay mucha gente que con una pastillita, ¡pum!, controlaron. Y hay gente que requiere no solamente un inyectable intramuscular, sino requiere administración endovenosa horaria por varios días y después todavía seguir con sus pastillas. Eso, la urticaria es un problema realmente molestoso para los pacientes porque pues se enronchan, ¿no? Y eso fastidia que te pique el cuerpo todo el tiempo, es horrible, pues. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un montón de alternativas en el tratamiento. Y hay que saber todas esas alternativas para poder tratar a mi paciente. Lo que sí tienen que saber diagnosticar sí o sí son las anafilaxias y angioedema. Ya, ¿está Noelí? Doctora, una pregunta. Digamos, una persona alérgica puede vivir de por vida con medicación oral, como por ejemplo tomar siempre. No, pero sí tiene episodios nomás, pues.
Ahora, los rinitis, los que tienen rinitis alérgica, bueno, ellos sí pues piña, que el clima, que la humedad, que no sé qué llama la suerte. Pero los que son componentes a medicamentos, alimentos, simplemente evitar esos alimentos, pues, pero ya lamentablemente su sistema inmunológico, pues así es, ¿no? Hace alergia, entonces hay que tener especial cuidado en ellos. El paciente tiene que ser pues, consciente de que si el huevo frito me hace daño, no lo voy a comer, pues no, en ninguna forma, porque sé que me hace daño. Ya, Noeli, por favor, ¿estás? Noeli. Sí, doctorita, sí, sino que mi internet se está yendo y estoy teniendo algunos problemas. Ya, llamo lista, doctorita. Síganme todos presentes ya. Sí, No doctorita. me Un reclamen, ratito, por no me favor. reclamen, chicos. O sea, no me reclamen, no les voy a hacer caso. Nada, ni con Sí, pacientes, doctorita. los compañeros del doctor. ¿Ya? Ya, seguimos con las situaciones de deseo isquémico y hemorrágico. Alecita, un favor, ¿me lo puedes llamar, lista? Es que, doctora, no sé si me escucha. Esta que se va y vuelve el internet, no sé qué. Que te pongan presente, le sacas una foto. Ya, doctorita. Tomas captura, dice. Doctora, buenas noches, doctora. ¿Se puede observar la pantalla, por favor? Sí se ve. Bien, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad les voy a exponer sobre ACV isquémico. Bueno, el ACV, ¿no? Va a ser, el accidente cerebrovascular va a ser una lesión neurológica aguda. Lo podemos clasificar en un accidente cerebrovascular isquémico o uno hemorrágico. El isquémico va a representar el 80% de todos los ACVs y este va a ser el más frecuente, ¿no? En cambio, el hemorrágico va a representar solo el 20%. Dentro de la clasificación del ACV isquémico, lo podemos clasificar, ¿no? Si es focal o global. Y a su vez, si es focal, lo podemos clasificar en un ataque isquémico transitorio y en un infarto cerebral. Y de acuerdo a la clasificación del TWAST, de etiología, ¿no? Del ACV isquémico, puede ser de etiología de aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa inhabitual o de causa indeterminada. De acuerdo a la clasificación fisiopatológica, el accidente cerebrovascular aterotrombótico de grandes vasos lo podemos clasificar, ¿no? Más común es por bifurcación de la arteria carótida común, por una porción de sifón de la arteria carótida común, por un tallo de la arteria cerebral media, si hay un trombo, ¿no? En las arterias vertebrales intracraneales o en las arterias vertebrales. Menos común cuando el trombo se produce en la arteria carótida común, a nivel de la arteria cerebral posterior, o en las arterias basilares o vertebrales, ¿no? O en las ramas de las arterias cerebrales anterior, media y posterior.
También el accidente cerebrovascular de vaso pequeño o lacunar se puede producir, ¿no?, por un mecanismo de oclusión lipohialinótica, por oclusión aterotrombótica proximal, que es menos frecuente, por una oclusión embólica, que es menos probable, y por ubicaciones más comunes. Cuando se produce, ¿no?, este infarto lacunar en las ramas penetrantes de las arterias cerebral anterior, media, posterior y basilar. Ya. Ahora, el accidente cerebrovascular embólico o cardioembólico puede ser debido a un trombo arterial izquierdo, un trombo ventricular izquierdo, fibrilación auricular, que es la causa más común, ¿no? Fibrilación auricular paroxística, un flúter auricular sostenido, infarto de miocardio reciente, enfermedad reumática de la válvula mitral o de la válvula aórtica, debido a una válvula cardíaca mecánica o bioprotésica, o debido a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Un infarto de miocardio crónico con una eyección de menos del 28%, debido a una insuficiencia cardíaca sintomática con una fracción de eyección del menos del 30%, o debido a una miocardiopatía dilatada. También es debido a fuentes cardíacas definidas por una anticoagulación peligrosa, en el caso de una endocarditis bacteriana, excepto la bacteriana, o un mixoma auricular. Otras fuentes cardíacas posibles es por una calcificación mitral, un foramen oval permeable, aneurisma del tabique interauricular, un aneurisma ventricular o hilos en la válvula mitral. Se puede producir también por una enfermedad ateromatosa de la aorta ascendente mayor a 4 milímetros o por un ACV embólico, ¿no?, de fuente desconocida o verdadera. Esta es la clasificación del TOAS, que se usa, ¿no?, desde 1993, y luego clasificar el ACV isquémico de acuerdo a su etiología, 5 causas. Uno, por una aterosclerosis de grandes vasos, que va a representar el 20%. Segundo, de origen cardioembólico, que es el más frecuente, va a representar el 30%. Debido a oclusión de vasos pequeños, que va a representar el 20%. Un ictus de etiología determinada, que representa el 27%. Y un ictus de etiología indeterminada, es el menos frecuente, ¿no?, va a representar el 3%. En cuanto a los factores de riesgo para el ACV, vamos a tener factores de riesgo no modificables, como es la edad, sobre todo los mayores de 65 años, la raza negra, el género masculino, historia familiar y la genética, ¿no?, que no lo vamos a poder modificar. En cambio, hay otros factores de riesgo modificables, como es la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, una isquemia transitoria, un ACV previo, una estenosis carotidia, una enfermedad cardíaca, tabaquismo, el alcohol también, el aumento de homocisteína, disminución de folato, obesidad o una inactividad física, ¿no?, que sí podemos modificar estos factores de riesgo. En cuanto al diagnóstico, primero debemos hacer, ¿no?, el examen físico, debemos de evaluar la fuerza muscular de acuerdo a la escala de Daniels. Es importante evaluar el examen físico, ya que nos va a hacer, ¿no?, un 80% del diagnóstico. De acuerdo a la escala de Daniels, 0 es cuando hay ausencia de contracción, 1 cuando se produce una contracción pero no hay movimientos, 2 cuando hay movimientos pero no vence la gravedad, 3 cuando se producen movimientos completos y el paciente logra vencer la gravedad, 4 hay movimientos pero se produce con una resistencia parcial, y 5 hay movimientos y vence la resistencia el paciente, ¿no?, hay una resistencia máxima.
Entonces, de acuerdo a esta escala de Daniels, debemos de evaluar tanto los miembros superiores como los miembros inferiores y clasificarlo, ¿no?, en la escala del 0 al 5. Para reconocer el accidente cerebrovascular, nos propone una mnemotecnia, ¿no?, que es el FAST, que significa rápido. En inglés, F, cuando en nivel del rostro, ¿no?, hay un rostro caído. A, que es el ARM, cuando se produce, ¿no?, al pedir al paciente que levante el brazo, se va a producir un brazo débil. S, cuando tiene dificultad para hablar. Y la T del tiempo, ¿no?, para llamar al 911. Aquí hay un video. Identifique los síntomas del ataque cerebrovascular denominado como ACV y actúe rápido para salvar una vida en solo 4 pasos. Estos 4 pasos están identificados con la palabra en inglés FAST, que significa rápido en inglés, y cada letra tiene una indicación. Paso 1. Cara. Pídale a la persona que sonría. Si algún lado de su cara o boca está caído, es un signo de ACV. Paso 2. Brazos. Pídale que suba los 2 brazos. Si un brazo se cae lentamente o tiene dificultad para levantarlo, es otro signo de ACV. Paso 3. Habla. Pídale que repita una frase simple, decir su nombre completo. Si habla raro o arrastra la voz, es otro signo de ACV. Paso 4. Tiempo. Si la persona padece uno o todos estos signos, llévela de inmediato a un centro asistencial o llame al número de emergencia. Recuerde, reaccionar a tiempo puede salvar vidas. Actúe rápido, actúe fast. Ese es, ¿no?, un video. Hay otra mnemotecnia también, que es el BFAST. A esto, al FAST le vamos a agregar la pérdida del balanceo que se va a producir en el paciente, y E, que es la pérdida de visión, ¿no? Y junto con el FAST, para hacer un diagnóstico rápido. De acuerdo a la arteria cerebral afectada, vamos a tener, ¿no?, los signos y síntomas. Por ejemplo, en la arteria cerebral media, si va a haber una lesión a nivel del tronco, se va a producir una hemiplegia contralateral, pérdida de sensibilidad superficial y profunda, hemianopsia homónima y desviación forzada de la mirada hacia la lesión. Si hay lesión del hemisferio dominante, va a ser una fascia, se va a producir una fascia global. Si hay lesión del hemisferio derecho, puede ser por negación del cuerpo contralateral o hay una alteración visual o espacial. Si hay una lesión profunda de la arteria cerebral media, en oclusiones, ¿no?, de las ramas lentículo-estriadas, si se produce un infarto pequeño lacunar, el paciente va a tener una hemiparesia pura, una hemiparesia facial inferior y lingual con disartria y un estado confusional. Si hay una lesión del territorio superficial, los síntomas va a ser de una hemiparesia contralateral o una pérdida de la sensibilidad superficial y profunda. Si hay lesión del hemisferio dominante, se va a producir afasia motora y sensitiva, alteración visual-espacial, desviación de la mirada hacia el hemisferio lesionado. Si se produce en la corteza parietal derecha, va a haber heminegación del lado izquierdo. Si se produce, ¿no?, en la corteza parietal izquierda, disgrafía, discalculia o dificultad para diferenciar el lado izquierdo del derecho. Si hay una lesión de la arteria cerebral anterior, de acuerdo al territorio, ¿no? Si va a haber una lesión en su territorio, podemos tener una hemiparesia contralateral, hemihipoestesia contralateral, incontinencia urinaria o fecal. Si hay lesión en el hemisferio izquierdo, el paciente va a tener mutismo, apraxia unilateral izquierda, abulia, apatía, euforia o desinhibición. Si la lesión se produce en la lesión del hemisferio derecho,
Va a haber una negación espacial y motor izquierda, abulia, apatía, euforia y desinhibición. Y si el daño va a ser bilateral, vamos a tener un mutismo akinético, alteración severa del afecto e incontinencia. En cambio, si va a haber una lesión a nivel de la arteria cerebral posterior, los síntomas van a ser de alteraciones visuales, alteraciones sensitivas en el lado del cuerpo opuesto, alteraciones motoras en el lado del cuerpo opuesto. Si la lesión va a ser en el hemisferio izquierdo, el paciente va a tener paralexia, agnosia para los colores, agnosia visual, afasia sensitiva, amnesia y delirio con agitación. Si la lesión se va a producir a nivel del hemisferio derecho, el paciente va a tener negación visual izquierda, desorientación del lugar, delirio con agitación y pérdida de la memoria visual. Y si se va a producir una lesión bilateral, el paciente va a cursar con ceguera, síndrome de Balin, prosopagnosia, amnesia y delirio con agitación. Para el diagnóstico vamos a pedir exámenes auxiliares como es la tomografía axial computarizada. En esta imagen, ¿no?, vemos la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca en el opérculo frontal derecho. Vemos, ¿no?, las flechas del opérculo temporal derecho, la corteza insular derecha y los lóbulos frontoparietales derechos. En las primeras horas lo que se va a producir es la pérdida, ¿no?, de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. En esta imagen no podemos ver la diferenciación. Y a medida que pasa el tiempo va a haber mayor hipodensidad y tumefacción cortical con borramiento de los surcos. Esta es una secuencia de tomografía axial computarizada en un paciente, ¿no?, con un ACV isquémico. A la primera hora, lo que se observa es la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris en el opérculo frontal a nivel de temporal izquierdo y la corteza insular. Y va a haber una hipodensidad en el núcleo lentiforme. A las 2 horas, esta hipodensidad se va haciendo más notoria y va a haber un borramiento leve de los surcos corticales. A las 8 horas, como vemos en la imagen, va a haber mayor hipodensidad, ¿no?, en las áreas infartadas. Esto es un DCB isquémico de la arteria cerebral media izquierda. En la imagen A las 3 horas, se observa el signo de la franja insular. En la imagen B, se hizo una angiografía, ¿no?, por la tomografía axial computarizada que va a mostrar la oclusión arterial. En la imagen C se muestra la zona de sufrimiento isquémico por perfusión, ¿no?, por la tomografía axial computarizada, y la imagen D es una oclusión severa a nivel de la carótida. Esto ya es de otro paciente. También podemos encontrar signos como es el signo de la cuerda brillante, ¿no?, en algunos pacientes. También se le va a pedir al paciente una resonancia magnética, ya que nos va a ayudar a reconocer los infartos. Esta es, ¿no?, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Vamos a ver, nos va a ayudar a reconocer los infartos antes de las 6 horas. También se le puede pedir estudios como una angiografía. Esta es una angiografía carotidia donde se va a apreciar la afectación aterosclerótica grave, ¿no?, de origen de la arteria carótida interna. Para la valoración del paciente debemos de aplicar la escala de NIGS. Vamos a evaluar 11 parámetros, ¿no? Primero, el nivel de conciencia. Si está alerta, es 0 puntos. Si hay mínimos estímulos verbales, 1 punto. Estímulos repetidos o dolorosos, 2 puntos. Si el paciente presenta respuestas reflejas, 3 puntos. Luego le aplicamos preguntas, ¿no? Si ambas respuestas son correctas, son 0 puntos. Si
nos dice una respuesta correcta es 1 punto y si ninguna respuesta es correcta, 2 puntos. Luego pedimos al paciente que nos realice las órdenes motores. Si ambas órdenes son correctas, son 0 puntos. Si el paciente hace una orden correcta, 2 puntos. Si ninguna orden va a ser correcta, es 1 punto. Mirada conjugada. Si tiene una mirada conjugada normal, es 0 puntos. Si hay parálisis facial de la mirada, es 1 punto. Y si vemos parálisis forzada de la mirada, es 2 puntos. A nivel del campo visual, ¿no? Si el campo visual está normal, es 0 puntos. Si encontramos una hemianopsia parcial, 1 punto. Si la hemianopsia va a ser completa, es 2 puntos. Y si el paciente ya tiene ceguera, es 3 puntos. Luego vemos, ¿no? Evaluamos parálisis facial. Si el paciente puede mover todos los músculos de la cara con normalidad, 0 puntos. Si vemos una paresia menor, 1 punto, una paresia parcial, 2 puntos, y una paresia completa, 3 puntos. Luego evaluamos, ¿no? La fuerza a nivel del miembro superior, a nivel del miembro superior derecho e izquierdo. Si no hay caída del miembro, 0 puntos. Si hay caída en menos de 10 segundos, 1 punto. Si hay esfuerzo contra la gravedad, 2 puntos. Movimiento en plano horizontal, 3 puntos. Y si no hay movimiento, 4 puntos. Igual no, vamos a evaluar en los miembros inferiores, tanto en el miembro inferior derecho e izquierdo. Y para cada miembro vamos poniendo el puntaje, ¿no? Si no hay caída del miembro, 0 puntos. Si hay caída en menos de 5 segundos, 1 punto. Si hace esfuerzo contra la gravedad, 2 puntos. Movimiento en plano horizontal, 3 puntos. Y si no hay movimiento, 4 puntos. Evaluamos si el paciente presenta ataxia de los miembros. Si está ausente, 0 puntos. Si es presente en una extremidad, es 1 punto. Si presenta en 2 o más extremidades, es 2 puntos. Luego evaluamos, ¿no? A nivel sensitivo. Si es normal, 0 puntos. Si hay pérdida de ligera o moderada de la sensibilidad, 2 puntos. Y si hay pérdida grave o total, es 1 punto. En 9 vamos a evaluar el lenguaje. El lenguaje normal es 0 puntos. Si hay afasia ligera o moderada, 1 punto. Si la afasia es grave, 2 puntos. Y si la afasia es global, 3 puntos. Disartia, ¿no? Normal es 0 puntos. Si el paciente presenta una disartia ligera, moderada, 1 punto. Y si presenta disartia grave o anartria, le ponemos 2 puntos. Y luego, extinción e inatención. Si está normal el paciente, 0 puntos. Si hay una inatención parcial, 1 punto. Y una inatención completa, es 2 puntos. De acuerdo a estos puntajes, si el paciente presenta más de 25 puntos, va a ser candidato para una terapia de trombolisis, ¿no? Y de acuerdo al puntaje, le vamos a clasificar. Si es 0 puntos, dentro de la clasificación, el paciente no va a tener un evento vascular cerebral isquémico. Si es de 1 a 4 puntos, el evento vascular va a tener un evento vascular cerebral isquémico, pero este va a ser leve, de 5 a 15 puntos. Este evento vascular isquémico va a ser moderado. Si es de 16 a 20 puntos, ataque cerebral isquémico va a ser moderado a severo. Y si presenta 21 a 42 puntos, el ataque cerebrovascular isquémico va a ser severo. Estos son los tiempos que nos recomiendan las guías. Debemos de hacer una evaluación del paciente a los 10 minutos. Debemos de tomar la tomografía axial computarizada a los 25 minutos. Y ya debemos de leer, ¿no? La tomografía axial computarizada a los 45 minutos. El inicio de la terapia fibrinolítica, si determinamos que el paciente no va a ser candidato a una terapia fibrinolítica, esta debe ser a los 60 minutos. El neurólogo lo debe de evaluar a los 15 minutos, el neurocirujano lo debe de evaluar a las 2 horas. Y ya el paciente debe ser admitido en cama con monitoreo a las 3 horas, ¿no? Esto es lo que las guías nos recomiendan en cuanto a los tiempos. Para el tratamiento, podemos hacer un manejo secundario evaluando cuál es la etiología, ¿no? De la enfermedad cerebrovascular isquémica.
Podemos dar tratamiento con aspirina, 325 miligramos, tratamiento con ticlopidina, aspirina más dipiridamol, clopidogrel o warfarina. La endarterectomía va a estar indicada en casos de estenosis sintomática severa. Va a ser moderadamente útil en estenosis sintomática de 50 a 69%. No va a estar indicada en sintomáticos con estenosis menor a 50% y en pacientes asintomáticos con estenosis del 60 al 99%. No debemos evaluar el riesgo-beneficio. En cuanto al tratamiento, la atención debe de hacerse de manera urgente y protocolizada por expertos para el manejo de estos procesos, con el fin de llegar a un diagnóstico etiopatogénico correcto y así poder aplicar un tratamiento adecuado para reducir la morbimortalidad y reducir las secuelas en estos pacientes. Se recomienda que el paciente ingrese a una unidad de ictus agudo. Los hospitales deben de tener los medios técnicos y el personal necesario para ello. Debe de entrar el paciente al servicio de urgencias, se le debe de tomar una tomografía axial computarizada menor de las 24 horas, el laboratorio de las 24 horas, examen neurológico ¿no? dentro de las 24 horas. El paciente debe entrar a la unidad de ictus y el hospital tiene que contar con equipos de ictus, ¿no? Es una recomendación grado C. En cuanto al tratamiento, debemos de iniciar ¿no? con el ABC. Debemos de hacer una vía aérea permeable y una adecuada ventilación. Debemos de colocar una vía endovenosa con cloruro de sodio 9 por 1000, 2000 mililitros. Vía endovenosa. No se recomienda utilizar soluciones hipotónicas como la dextrosa al 5%. Se debe de restringir los líquidos en caso de insuficiencia cardíaca congestiva. Se debe de hacer un monitoreo de todas las funciones vitales y la glicemia dentro de las primeras 48 horas en forma permanente. En cuanto a la oxigenoterapia, si la saturación de oxígeno va a ser menor al 92% o el paciente va a tener hipoxia o por oximetría, se le indica ¿no? al paciente una oxigenoterapia por medio de la máscara Venturi al 30-50%, 3 litros por minuto. En cuanto a la presión arterial, debemos de bajar la presión arterial si el paciente tiene una presión arterial mayor de 220 sobre 120 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor de 130 milímetros de mercurio, o en casos de que la presión sistólica sea mayor a 180 y la diastólica sea mayor a 105. O en aquellos casos de disección aórtica, un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva, una encefalopatía hipertensiva. Para la terapia de la presión arterial vamos a utilizar la betalol de 5 a 20 miligramos o el enalaprilato de 1.5 miligramos endovenoso. También podemos utilizar captopril de 25 miligramos sublingual. Debemos de evitar el uso de calcio antagonistas por vía sublingual, como el nifedipino. 4. Debemos evaluar la temperatura. Si la temperatura va a ser mayor a 37.5 grados, debemos indicar al paciente paracetamol de 500 miligramos o 1 gramo vía oral. Y si a pesar de que hemos indicado el paracetamol, el paciente persiste, ¿no? Con una temperatura mayor a 37.5, indicamos metamizol. 1 gramo vía endovenosa o intramuscular. Debemos de hacer control de la glicemia. Si la glicemia es mayor de 180 miligramos, debemos de iniciar lo que es insulinoterapia. Por último, debemos hacer un monitoreo cardíaco para identificar ¿no? si hay riesgo de isquemia miocárdica o arritmias cardíacas. TPA intravenoso o el alteplasa. TPA intravenoso se va a recomendar no administrar terapia trombolítica si se aprecia una hipodensidad extensa, claramente identificable en 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, como podemos observar en la imagen. Se asocia con mal pronóstico y mayor riesgo de hemorragia intracerebral.
La dosis debe ser de 0.9 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 90 miligramos, con un 10% de la dosis total administrada con bolo inicial y el resto de infusión en 60 minutos. El TPA intraarterial se debe administrar por infusión regional o local directamente en el trombo, empleando catéteres supraselectivos. Y debe de administrarse dentro de las 6 horas de iniciado el cuadro. La trombólisis va a ser el gold estándar, ¿no? Con el factor activador tisular de plasminógeno, el TPA o el alteplasa. ¿Cuál va a ser una proteasa sérica en la presencia de fibrina que va a transformar el plasminógeno en plasmina? Va a degradar la fibrina del trombo disolviéndolo. Estos son estudios trombolíticos, ¿no? Se hicieron varios estudios. El estudio es el ECAS. Se hicieron varios estudios en 1995, en 1998, el ECAS 2 y el ECAS 3, ¿no? En el 2009. Se utilizaron dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, 90 miligramos, de 3 a 4 horas, y el resultado no ha sido positivo en el último estudio del ECAS, ¿no? Para el estudio de los trombolíticos con el TPA o la alteplasa. En caso de trombolisis, debemos de tener en cuenta algunas contraindicaciones. En caso de diátesis hemorrágica, por ejemplo, una anticoagulación oral con un tiempo de protrombina mayor a 15 o cuando el paciente tiene un INR mayor a 1.7 va a estar contraindicado, o en la administración de heparina en las últimas 48 horas previas a un TPT prolongado, o si el paciente tiene un recuento de plaquetas menor a 100.000. También cuando el paciente tuvo una historia de ACV o un TEC severo en los últimos 3 meses, si tiene una presión arterial mayor de 185/110, que no mejora a pesar del tratamiento no antihipertensivo, una historia de hemorragia de cualquier tipo, ¿no? Ya sea aneurisma o malformación. También va a estar contraindicado en signos neurológicos como coma, estupor, historias de ACV hemorrágico cuando la glicemia del paciente va a ser menor de 50 o mayor de 400 miligramos por decilitro. Si el paciente presenta una crisis convulsiva al momento del ictus, si el paciente presenta un sangrado en los últimos 21 días, si hay sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea o con una tomografía axial computarizada normal, ¿no? O si el paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio reciente que haya sido menor a las 4 semanas. En estos casos va a estar contraindicado el tratamiento con trombolisis. Este es un esquema para tener en cuenta, ¿no? Primero, el paciente, ya habiendo identificado, ¿no? Con el examen físico, la clínica, se le hace una tomografía computarizada. De acuerdo a eso, lo vamos a clasificar si es un ACV hemorrágico o si es un ACV isquémico. Luego debemos de evaluar si el paciente va a ir a terapia, ¿no? Con fibrinolisis. Para terminar. Doctora, disculpe. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Ya voy a terminar, doctora. ¿Será Es una? la última, sí, es la última, doctora. Sí, ya. Y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Continúa, por favor. Doctorita, ¿podríamos tal vez continuar a la siguiente clase? Tenemos clases a las 7. ¿Habría esa posibilidad, por favor? Ya, está bien, no hay problema. A Judith, por favor, este algoritmo me lo repites a la siguiente clase. ¿Estamos? Solo sí, este algoritmo. Ya, y todos los que han puesto presente a última hora no vale. ¿Ya? No, doctorita, no es eso, sino que es mi internet, doctora, está viendo problemas. Parece que están conectando aquí al lado y está viendo bastante.